persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Podemos leer más en voz alta, todavía más elevado, el verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hagamos una oración. Señor, te agradecemos, te damos muchas gracias por tu gracia. Si no fuese por tu gracia, Señor, ni siquiera estuviéramos en este lugar. Gracias porque es por el Espíritu Santo que tú pones tu querer como tu hacer en nosotros. Y en verdad te damos muchas gracias por habernos traído aquí. Sabemos que estás aquí, por eso te pedimos que nos ayudes a comprender, a discernir, a recibir y a vivir este mensaje tuyo, porque esto es palabra tuya. Gracias en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Bien, este tema lo he titulado, y usted se va a dar cuenta por qué, con signos de admiración, lo he titulado Mamá. ¿Y usted se va a dar cuenta por qué? Mamá es en el sentido de exclamación. ¿De quiénes? De sus hijos o sus hijas, quienes son mamás y están aquí en este auditorio o nos están viendo y escuchando por internet. Este tema, desde luego, por lo que ya dije, va dirigido a usted, mamá. ¿Hay mamás aquí? Qué bueno. Si no, pues quienes se van a casar, como decía un amigo mío, ¿verdad? Paren la oreja, porque cuando sean mamás, esto es para ustedes. Escuche esto. El trabajo de mamá con sus hijas o hijos, en lo que le corresponde en su formación espiritual, si lo lleva a cabo de acuerdo a la Biblia, va a producir hijos, va a producir hijas de bien para siempre. Solo anótelo, no lo voy a leer. Eso dice Proverbios capítulo 22, verso 6. Proverbios capítulo 22, verso 6. Dice que si tu mamá le enseñas a tus hijos e hijas desde que son niños o niñas, cuando fuere viejo o estuviera en la tercera edad, si Dios le permite llegar ahí, dice, jamás se va a apartar de los caminos de Dios. Pero escucha esto, mamá. Pero si usted es una mamá que instruye a sus hijos, a sus hijas, de acuerdo a las tradiciones o costumbres de este mundo, o peor aún, nunca los instruye. Atienda esta verdad porque esto va a suceder. La ruina de sus hijas, la ruina de sus hijos está casi asegurada. Y solo le doy una cita, tampoco la voy a leer. Jueces capítulo 2, versos 8 al 15. Jueces capítulo 2, versos 8 al 15. Ahí habla de que cuando murieron Josué y toda la generación de Josué, brotó una nueva generación, se entiende, de seres humanos. Y dice que esta nueva generación no conocía a Dios. ¿Y qué cree que hizo esta nueva generación después de Josué que no conocía a Dios? ¿Qué cree que hizo? Ahí lo dice en los textos que ya le di. Pecaban. Y por consecuencia de pecar, ¿cómo cree que les fue? Ahí lo puede usted leer. Ok, mamá y toda la iglesia, de favor acompáñenme al Proverbios capítulo 1, verso 8, voy a leer la parte B. Proverbios capítulo 1, verso 8, la parte B, porque la parte A está dirigida a papá. Eso ya lo expliqué la semana anterior, que toda la enseñanza fue para papá. Dice Proverbios 1, 8, la parte B en la versión Reina Valera. Dice, y no desprecies la dirección de tu madre. En la versión Nueva Biblia Viva, este mismo texto dice, y no rechaces las enseñanzas de tu madre. ¿A quién se está dirigiendo primero este texto? A los hijos. Ese no rechaces, ¿para quién creen que es? Para los hijos, las hijas. Entonces, hijos, hijas que están aquí, no rechacen las enseñanzas de su mamá. Y en segundo plano está dirigido este texto pues a la mamá. Y aquí me voy a extender mucho, así es que téngame paciencia. Aprendamos esto juntos, los que somos padres de familia, hijos, hijas, porque este es el trabajo de mamá. Y usted, mamá, por favor le pido la mayor atención. Si usted puede anotar, anote. Y si no, pues queda grabado y usted lo podrá escuchar después. ¿Qué enseña este Proverbios 1:8b? Como otros textos, Proverbios 6:20, hay muchos textos sobre esto. Yo solo usé este. ¿Qué enseña esto? Que el trabajo de mamá con sus hijas o hijos
es, aquí póngame atención, adiestrarles o de manera práctica explicarles o indicarles todo lo que papá va enseñando a sus hijos o a sus hijas. Puede ser un mandamiento, puede ser una promesa, puede ser una doctrina cristiana, puede ser un precepto para su conducta, etcétera, etcétera. Si una mamá pregunta, ¿y esto para qué? Para que usted, mamá, en la parte que le corresponde, vaya formando el carácter de Cristo. Aquí quiero hacer dar una indicación. Si su esposo, mamá, como lo dije en la semana anterior, si su esposo no es cristiano, pues obvio, no le va a enseñar la Biblia, no le va a decir a su hijo, no robarás, no mentirás, respeta a tu mamá o tu papá. Eso no lo va a enseñar porque él es incrédulo. Bueno, los dos trabajos te tocan a ti, mamá. Tanto dar los criterios como este desglose que ya te dije ahorita, porque papá da el criterio o la regla, la norma, pero mamá, ¿qué hace? Desglosa, desmenuza o explica el criterio, la norma que papá va diciendo a las hijas. Ok, si tú tienes un esposo no creyente, pues él no lo va a hacer. Pero ahí te voy por el otro lado. Tu esposo viene a la congregación, pero tampoco lo hace. Tristemente hay muchos papás que no lo hacen. Es un número altísimo. Que sí, son nacidos de nuevo, pero no lo hacen. Bueno, ni modos. Asunto de ellos, darán cuentas a Dios en su momento. Entonces, mamá, te toca hacer esto. Sí que es esto, la doble función. Dar el criterio, dar la norma y después desmenuzarlo, explicarlo. La semana anterior, mamás, su servidor le dio a sus esposos o padres de sus hijos o hijas textos para cuando en casa hay una hija o un hijo que aún no es cristiano. Repito, el domingo pasado, si usted no vino, mamá, de todas maneras está grabado, lo puede usted ver en la predicación de la semana pasada. Pero si usted no vino, mamá, a su esposo, padre de sus hijos, hijas, su servidor le dio escrituras. Cuando un hijo o una hija no es cristiano, no los vamos a leer, solo los voy a recordar. Los textos que le di a su esposo y padre de sus hijos, hijas, fue Romanos capítulo 3, versos 19 al 28. Romanos 3, 19 al 28. Ahí desglosa y describe el proceso para que su hijo o hija, si lo recibe, nazca de él. Pero también les di primera carta a los Corintios 15, 1 al 4. Primera carta a los Corintios 15, 1 al 4, que es el evangelio. Este es el corazón del evangelio. Su hijo o su hija necesita creer en que Jesús murió por los pecados de él y fue resucitado al tercer día. Pero también le di la cita de Romanos 4:25, ahí el apóstol Pablo lo describe más claramente, Romanos 4:25. También le di la cita de 2 de Corintios 5:21, 2 de Corintios 5:21, donde habla de que todos hemos sido justificados en Cristo. Y también le di la cita de San Lucas, capítulo 3, versos 8 al 14, San Lucas capítulo 3, versículos 8 al 14, donde habla de lo que es el arrepentimiento y de manera práctica cómo es que es el arrepentimiento. Ahí están en esos textos. Cuando guste usted, mamá, léalos, lo que le dije es verdad. Finalmente les di el texto de Hechos capítulo 3, verso 19, Hechos 3, 19, que cuando un hijo o una hija se arrepiente, se convierte al cristianismo, dice ahí hay una promesa, vienen tiempos de refrigerio, es decir, la tristeza, los malos ratos que pasa un hijo o hijo cuando no es cristiana se van. Eso quiere decir refrigerio, dentro de muchas cosas más. Entonces, mamás, estos y muchos otros textos, repito, estos y muchos otros textos, usted, mamá, debe explicárselos palabra por palabra si es necesario. Usted lee y Jesús murió para que fuese redimido, y su hijo o su hija dice, ¿y qué es morir? Usted se lo tiene que explicar. ¿Y qué es redimido? Usted se lo tiene que explicar. Ese es su trabajo, mamá. Desmenuzar hasta que su hijo o hija comprenda. Aparte de explicárselo palabra por palabra, mamá, usted necesita mostrárselo con su testimonio. Se lo vuelvo a decir, mamá. No solo se trata de que mamá le explique al hijo o la hija palabra por palabra. Ahorita le voy a dar más orientación de cómo enseñar, mamá, porque el trabajo es mucho.
después que usted le explica palabra por palabra, su hijo o hija lo tiene que ver en usted, mamá. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? O sea, la mamá que va a enseñar es nacida de nuevo. Entonces, no solo va a decir, mira, así es el nacimiento nuevo, pero usted, mamá, hace todo lo contrario, sigue viviendo como si no fuera cristiana, o a lo mejor no lo es, con todo respeto. No, no, no. Mamá tiene que explicar y con su testimonio respaldar lo que está diciendo. Por darle un ejemplo rápido, usted le puede estar enseñando a su hijo o hija acerca del nacimiento nuevo, acerca de la santificación, y usted le dice, mira hijo, mira hija, cuando yo tenía tu edad, yo no le obedecía a mis papás. En cambio ahora, conforme dice la Biblia, yo los honro. Estoy dando un ejemplo así práctico, ¿sí? Porque así dice la Biblia. Pero mamás, para orientarles más ampliamente, voy a darles las siguientes sugerencias. Sugerencias, pero es que para que usted lo haga. Estoy usando el término sugerencia, pero es para que usted lo haga. Si usted tiene niños o niñas bebés, anote por favor. ¿Cuántas mamás tienen aquí hijos bebés o hijas bebés? Anote. A un bebé, mamá, después que usted le habla de que Cristo murió por sus pecados, Cristo fue resucitado de la tumba, porque ese bebé pues no es cristiano, no es nacido de nuevo. Hay que darle los textos para que nazca de nuevo. Después de enseñarle Tito 3:5, que es el Espíritu Santo el que lo regenera, por mostrarle así. Porque eso sí, mamá, no le vaya a decir a su bebé, hijo, te voy a leer el salmo más cortito que está en la Biblia. El bebé tiene 3 meses, 5 meses. Te voy a leer el salmo más cortito que hay en la Biblia. Te voy a leer el Salmo 119. Atiéndeme, por favor. Si sabe cuántos versículos tiene, ¿verdad? Bueno, más de 100. Más de 100 versículos tiene el Salmo 119, por usted no sabía. Bueno, no, mamá, no. Con el bebé es como cuando usted… ¿Cuántas mamás tienen bebés aquí? Para darme a entender mejor. ¿No hay nadie? Ah, bueno. Al bebé cuando empieza a comer se le dan papillas, ¿sí o no? Y es apenas 3, 4 cucharaditas y ya. Bueno, así es como usted le debe enseñar a su hijita, a su hijito bebé. Un texto, Cristo murió por tus pecados, Cristo fue levantado de la tumba y ya. ¿Con qué te vas a reforzar, mamá? Anótalo. Con dibujos, con láminas o con libros con ilustraciones. Lo repito, ¿tú tienes bebés, mamá? Tú le vas a enseñar la Biblia con láminas, con dibujos, con libros, con ilustraciones. Sí, me doy a entender. Yo he buscado últimamente láminas, pero ya casi no venden. Ya ve que con eso de la tecnología se ha ido terminando lo de láminas. Hace poco estuve en Guadalajara, en las librerías más grandes, buscando láminas para nuestros niños de acá, y ya casi no hay. Pero hay otra ventaja. Haz tus láminas, ve a un lugar donde hacen impresiones. Te digo, yo tengo de la casa donde vive tu servidor a la siguiente calle, ahí tengo un lugar, y yo simplemente le digo al diseñador, quiero una lámina de esas, y él me la hace. Entonces, si tú vas a hablar de que Jesús fue crucificado, pues toma una lámina para tu bebé, ¿qué te gusta? De unos 30 por 50 centímetros, y pónselo enfrente para que tu bebé, niño o niña lo vea, y tú le estás hablando. ¿Me estoy explicando, mamá? Y así con ilustraciones y otras cosas, y desde luego tú vas a estar balbuceando. Vas a leer el texto, mamá, pero tú vas a estar balbuceando. Sí saben, mamás, qué es balbucear, ¿verdad? Gugú, gaga, gi. Así es con los bebés, ¿o me equivoqué? O llegas con el de un mes, ¿cómo estás, mijo? Dame la mano, buenos días. ¿Así llega uno? No, ¿verdad? Bueno, espero haberme explicado con las mamás que tienen bebés. Pero tus hijos tienen, no sé, ¿qué te gusta? Que ya van comprendiendo un poquito más. Como de 1 año, año y medio, a 10 años. 1 año, año y medio, 10 años. Me voy más rápido aquí. Igual, vas a dar textos, un poquito más de textos, si acaso 2, 3 máximo. Y después de dar esos textos, puedes usar este libro con ilustraciones también. Esto te lo venden en librerías cristianas. No sé cuántos hayan de estos libros todavía. Cuando tu servidor daba clases a los niños, o tu servidor da clases a los maestros que van a dar clases aquí a los niños, niñas, tu servidor tiene muchos libros con ilustraciones. Eso los compré yo en librerías cristianas. Y ahí te venden de todos los temas de la Biblia.
que si quieres hablarle de que Dios es nuestro pastor, si quieres hablarles de la obra de Jesús, si quieres hablarles de los niños que se comportan mal, te venden libros. Entonces, estos libros te ayudan, mamá, para que tu niño de, digamos, año y medio, un promedio de, no sé, máximo 10 años, vayan captando la escritura. Porque lo que se trata es de transmitirles esta verdad a los niños. Un niño, le recuerdo, es desde que nace aproximadamente hasta que tiene 8 o 10 años. Y esto es necesario hacerlo, porque de lo contrario, ese niño o niña van a pasar los días, los meses, los años y te va a estar dando muchos problemas. ¿Cuántos quieren tener hijos o hijas que desde que nacen llega, no sé, 10 años más o menos, que es donde termina la infancia, y que los tenga siempre de rebeldes? ¿Así los quieres tener siempre? No, enséñale la palabra de Dios. Ayer estaba ahí en un lugar comprando algo y estaba yo detrás de una señora haciendo fila para llegar a donde lo tenía que comprar, y llegó su niñita como de 3, 4 años. Y la niñita, porque no vino en el momento que la señora le habló, la empezó a insultar, le empezó a amenazar. En cuanto lleguemos a la casa, vas a ver cómo te va a ir. Y yo decía: Señor, ¿le hablo o no le hablo a esta señora? ¿Le digo o no le digo? Y me dijo: no, no le digas nada. No le digas nada. Ni lo va a recibir y te va a agredir. Pues no le digo nada. Entonces, mamás, no es con amenazas, no es con gritos. Es con todo el amor posible, con toda la paciencia posible, de manera muy amable, sin faltarle respeto a tu niño o niña. Enséñale, no te desesperes. Se lleva tiempo, pero tu hijo o hija, si tú lo haces, lo más seguro es que algún día va a nacer de Dios. Pero además de ese libro con ilustraciones o libros para colorear todavía, para hacer más efectiva esa enseñanza a tus niños, niñas de 1 año y medio, 2 años en adelante, los libros para colorear ayudan mucho. Pero ¿sabes qué más ayuda también? Las historias, los cuentos. Con mis hijitas, mis amores, yo trabajé añales con fábulas y cuentos. O sea, daba un texto y luego usaba cuentos y fábulas. Por ejemplo, mamás, ¿cuántas han leído el cuento que se llama El pollito inquieto? ¿Lo han leído? El pollito inquieto, ¿no? Bueno, anótalo y búscalo hoy en internet. Vas a decir: oye, está bien bueno este cuento, para mi hijo, para mi hija. Yo se lo pudiera describir, pero no, mejor hágalo, le va a vender. Bueno, así como este cuento, hay un montón, fábulas. Y todo esto, mamá, te lo estoy dando para que ayudes a tus hijos, hijas. Estoy hablando niños. Pero ¿cuántas mamás aquí tienen hijos adolescentes, varones y mujeres? ¿Puede levantar su mano? ¿Cuántos tienen hijos o hijas adolescentes? Anota, por favor, mamá. Después que les leas y expliques, después que les leas o le des lectura y expliques los textos bíblicos para ellos, repito, después que les des lectura o leas y expliques los textos bíblicos que les están enseñando a ellos, que igual puede ser de obediencia, puede ser de algún testimonio de algún adolescente obediente en la Biblia, como José, como se me van ahorita otros adolescentes en la Biblia obedientes. Después que hiciste esa lectura, etcétera, 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 te sugiero esto, mamá: hazles preguntas y dales un tiempo para que respondan. Repito, hazles preguntas. A ver, hijos, a ver, hijas, de lo que leí ahorita, respóndame, ¿qué captaron? ¿Qué comprendieron? ¿Qué vieron en la vida de José? Hablo de José, el hijo de Jacob, o hablo de otros personajes cuando eran adolescentes. Esto, mamá, lo puedes hacer de manera verbal, así como lo estoy haciendo ahorita, o por escrito. Tú ya tienes las preguntas por escrito, les entregas las hojas a tus hijos, le dices: a ver, respóndeme estas preguntas, hijo. Y es en relación a lo que ya leímos del texto. Pero también, mamás con hijos, hijas adolescentes, puedes hacer fotocopias de algunos textos bíblicos que le van a ayudar en su edificación. Repito, hacer
fotocopias de algunos textos bíblicos que le van a ayudar en su edificación. Después, mamá, córtalos en las partes que tú quieras, 6, 8, 10 partes, como tú quieras. Córtalos en las partes que te parezca mejor. Y después entrégaselos a tus hijos o hijas, entrégaselos para que ellos los unan. Y entonces formen los textos bíblicos que tú sabes le va a ayudar a tu hijo o hija para que sea edificado. Y te recomiendo, mamá, usa versiones de la Biblia que le sean más comprensibles a tus hijos. Si la Reina Valera no la comprenden y tú crees que la Nueva Traducción Viviente, la Dios Habla Hoy, Nueva Biblia Viva, todas las versiones que hayan, sácale fotocopia y haz eso. Otra sugerencia, mamá, con hijos, hijas, adolescentes: haz letras en cuadros de 3 por 3 centímetros. Letras en cuadros de 3 por 3 centímetros. Y que tus hijos, hijas, adolescentes formen palabras de la Biblia que tú les vas a ir pidiendo. Formen palabras de la Biblia que tú les irás pidiendo. Se entiende, esas palabras de la Biblia que tú le vas a pedir es para la edificación de ellos mismos. Pero además, mamá, en las librerías cristianas, pues tienes que ir a Guadalajara, a Zapopan, porque aquí creo que no lo hay. En las librerías cristianas también te venden unos juegos que se llaman memoramas. Sí saben de qué estoy hablando, ¿verdad, mamás? Todos saben que es un memorama, ¿verdad? Para no explicarlo. Ok. Ahí te venden memoramas, ahí también te venden cartas con textos bíblicos donde describe algún personaje, alguna circunstancia, y ellos, tus hijas, hijos, tienen que responderte a quién se refiere esa carta, ese naipe, como dicen algunos, que viene ahí. ¿Me di a entender, mamá? Estamos hablando de la parte más importante de tu trabajo, mamá. La parte más importante de tu trabajo, mamá, te lo recuerdo, es desglosarles, es desmenuzarles, es enseñarles parte por parte. Lo que tu esposo, si es cristiano y enseña la Biblia, ya le dijo a tus hijos, hijas, que tienen que hacer o deben hacer de acuerdo al precepto bíblico. Si no tienes marido, tienes hijos, tú enséñales las dos cosas. Tú tienes un marido que viene a la iglesia pero no lo hace, hazlo tú, hazlo tú. Hay esposos que vienen a la iglesia cristiana que ponen 1 y 1000 pretextos y bueno, asunto de ellos, repito, vamos a dar cuenta delante de Dios. Papás, ¿cuántos papás están aquí? ¿Vamos a dar cuentas delante de Dios? ¿Me puedes decir sí? Yo voy a dar cuentas delante de Dios si yo no le enseñé a mis hijas. Yo les sigo enseñando a mis hijas. Entonces, papás, nosotros tenemos mucha responsabilidad, pero creo que ya hablé mucho la semana pasada a los papás. Retomo nuevamente lo de mamás. ¿Cuántas mamás aquí ya tienen hijos jóvenes o jóvenes adultos? Estoy hablando que los tienes en casa, no casados. Casados ya es otra cosa. Pero tú tienes hijos jóvenes, ¿sí se entiende la edad de jóvenes? Más o menos, ¿qué te gustan? 23 años, 25 años para arriba. Hay unos que no se quieren casar, ya tienen 70 años, están viviendo contigo. Y por más que lo rifas, nadie gana el boleto para que se case, pero bueno, tú ya tienes hijos así, ya, ¿no? Y, ay, hijo, ¿y por qué no te casas? Ay, mamá, ¿que ya no me quieres o qué? ¿No? Bueno, está bien, no se quiere casar, está bien. Mamá, este es un consejo para ti, que tienes hijos, hijas de más o menos 22, 23 para arriba, ¿no? Pero son solteros, son solteras. Ahí te voy. Con ellos, mamá, necesita ser entendida en los textos bíblicos. Con ellos, con los jóvenes y jóvenes adultos, necesita ser entendida. ¿Qué es entendida, pastor? Que ya disciernas textos con sus contextos o todo u otro tipo de situaciones. Tú tienes que ser una mamá entendida. Pero además, tienes que ser una mamá que ha puesto por obra lo que le estás enseñando a tu hijo, que has puesto, que vives lo que le estás enseñando a tu hijo. Por ejemplo, mamá, tú tienes un joven, 23, 25 años en adelante, o joven adulto, etcétera, etcétera. Tú tienes un joven, una joven que no ha nacido de Dios. Entonces, ahí tú tienes que explicarle acerca del nacimiento nuevo, pero necesita ser nacida de nuevo. ¿Para qué? Para que le puedas decir a tu hijo o hija
cómo es en la práctica, cómo es en lo real el nacimiento nuevo. Vayamos a una cita bíblica, por favor, Hechos 16, para darme a entender mejor. Hechos 16, versículos 23 al 34. Voy a leer aquí la versión Reina Valera, si me hace favor de acompañar. Hechos 16, 23 al 34. Espero ya lo tenga usted delante de su vista. Dice: después de haberles azotado mucho, está hablando de Pablo y Silas, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, una especie de esposas de madera. No sé si me voy a entender con esposas o algo así de seguridad, pero era de madera, ese era el cepo. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. O sea, esto fue un milagro. Esto no sucede en un terremoto así. Esto es una obra de Dios. Verso 27: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, ¿quién es él? El carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer? ¿Para qué? Para ser salvo, para que Dios me perdone mis pecados, para que yo ya sea libre de toda condenación eterna, etcétera, etcétera. Ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué iba a creer del Señor Jesús? Pues que murió por los pecados del carcelero, que fue resucitado en la tumba para que el carcelero, si lo creía, Dios lo declarara justo. Dice: y serás salvo tú, o sea, libre de condenación, libre del poder del pecado. Y le dice: y tu casa, ese y tu casa, pues si creen como tú, punto. Si oyen el evangelio y creen como tú, serán salvos. Verso 32: y le hablaron la palabra del Señor. O sea, hubo más enseñanza, hubo más predicación aquí, no solamente el cómo ser salvo. Dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, si gusta leer conmigo en voz alta o irme siguiendo con atención, dice: les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él, con todos los suyos. 34: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Estos textos, mamá, ¿de qué te hablan a ti? ¿De qué le van a hablar a tus hijos, hijas? De alguien que nace de Dios. Porque lo que hizo el carcelero, aunque le ordenaron sus autoridades, fue algo injusto. ¿Por qué golpeó a Pablo? ¿Por qué golpeó a Silas? ¿Por qué lo metió a la cárcel? Por predicar el evangelio. A ver, ¿es un delito darle a conocer a alguien las buenas nuevas para que se salve? ¿Es un delito decirle a alguien cómo puede salir de su condición de pecador o cómo puede ser beneficiado en muchos aspectos? ¿Es un delito? Entonces aquí debemos ir captando, mamás, que cuando una persona cambia, el que los golpeó, dice la escritura que después que hizo, les lavó las heridas. ¿Vean? El que los hirió, les lavó las heridas. Y les aseguro, no lo dice, pero les aseguro que le habría dicho a Pablo: I'm sorry, Pablo, I'm sorry, Silas, lo hice en ignorancia, perdónenme. Se los aseguro que él estaba bien arrepentido. Pero además, ¿qué más hizo el carcelero? Los llevó a cenar. Los llevó a cenar. Uno de los rasgos de una persona nacida de nuevo, ¿qué es? Que comparte, que es generosa, no es marro. Sí sabe lo que es marro, ¿verdad? No es agarrado, pues, sino es desprendido económicamente. O sea, ahí hay rasgos de un nacido nuevo. ¿Por qué te di esos textos, mamá? Todavía para ayudarte más. Pero más testimonios de nacimiento nuevo en la escritura, sí, hay muchos. O por ejemplo, mamá, tú le estás enseñando de obediencia a tu hijo, él ya nació de Dios. Le estás enseñando de obediencia. Bueno, después de enseñarle con textos bíblicos, necesitas tú con tu testimonio, con tus experiencias, decirle lo que es la obediencia. Solo anótalo, por favor, ahí en Génesis capítulo 6, versículos
13 al 22, Génesis capítulo 6, versículos 13 al 22, ahí habla de Noé, cuando Dios le dijo que hiciera el arca. Cuando Dios le dijo todo lo del tipo de madera, el tamaño del arca, los departamentos, cómo lo iba a camuflajear, que iba a meter un par de animalitos al arca, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí habla de todo eso. Y al final dice que Noé hizo como Dios le dijo. Al final dice, y Noé hizo como Dios le dijo. ¿De qué te está hablando a ti, mamá, ese texto? De que Noé obedeció. Entonces, son textos, mamá, para que le enseñes a tus hijos, hijas, jóvenes hasta jóvenes adultos. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, mamá? Tu trabajo en todo esto que vas a estar haciendo, mamá, enseñando textos, tú disciernes, para que no les digas lo que no dice la Biblia. Tú disciernes, con tu testimonio estás enseñando, pero todo esto ¿para qué es, mamá? Para que les ayudes a aprisionar o capturar todo precepto de Dios en su corazón. Repito, todo esto que vas a estar haciendo, mamá, de que ya disciernes lo que dice el texto, se lo compartes tal como es el precepto, la promesa, no sé, el testimonio de las obras de Dios, etcétera, y después con tu vida, y luego si usas textos como te enseñé ahorita, todo esto, mamá, ¿en qué le va a ayudar a tu hijo joven o a tu hijo joven adulto? ¿En qué le va a ayudar? A aprisionar todo precepto de Dios en sus corazones. Acompáñame, mamá, por favor, al Proverbios 7, 1, 2, para que todavía tenga más consistencia esta parte de la enseñanza para ti. Proverbios capítulo 7, versículos 1 y 2. El versículo 2 solo voy a leer la parte A. Voy a leer la Reina Valera. Dice Proverbios 7, 1. Hijo mío, ¿qué dice enseguida? Guarda mis razones. ¿Qué es guardar? Es mantener, es conservar. ¿Qué son las razones? Pues los preceptos, los mandamientos, todo lo que el Señor enseña. ¿Y qué dice enseguida el verso 1? Y atesora. ¿Qué es atesorar? Es poseer, es acumular. Atesora contigo, ¿qué? Mis mandamientos, el que usted guste y mande de Dios. Respeta a tu mamá, provéele su necesidad, hónralo, etcétera, etcétera. Dice el verso 2, voy a leer solo la parte A. Nuevamente está la palabra guarda, que es preservar, es conservar, mantener. ¿Guarda qué? Mis mandamientos. Y que dice enseguida, vivirás. Ese es tu trabajo, mamá. Que le estés comunicando de esta manera la enseñanza a tu hijo para que el que viva. Ese vivirás se refiere a tener la vida de Dios, a vivir en el reino de Dios, a manifestar todo lo que es de Dios. Porque el ser humano puede estar vivo biológicamente, pero muerto espiritualmente. Te lo vuelvo a decir, mamá. Tus hijos, tus hijas pueden estar vivos físicamente y hasta sanos y fuertes. Que los llevas al gimnasio, los tienes bajo una dieta, están en un buen colegio, tienen vacaciones, no sé, tú puedes tenerlos super recámara, bien vestiditos, bien aseaditos y todo, pero están muertos espiritualmente. Entonces, ¿de qué sirve que yo entre al infierno bien bañado con mi Chanel VO5 y no sé, ¿de qué sirve? ¿Me estoy dando a entender? No, preferible mejor tener escasez, comer solo frijolito con tortilla y chile verde, qué sé yo, pero voy a entrar al cielo. Entonces, es muy importante, mamá, que esto que tu servidor de parte de Dios te está enseñando, lo pongas por obra. Es tu trabajo, es lo que Dios dice en la Escritura que es para ti. Y te enseño más. De todo lo que ya te dije, mamá, también es necesario que aconsejes a tus hijos, hijas, que les adviertas, que los reprendas. Reprender no es regañar, reprender es con los textos bíblicos, darles textos bíblicos que los van a hacer sentir mal. Reprender quiere decir confrontar, avergonzar.
pero no que levantes la voz, mamá. Ya me hartaste, hijo. No, no, ese es otra cosa, ese es del mundo. No, no, no. Reprender en la Biblia es dar textos bíblicos, así como estoy hablando ahorita, de manera amable, con una sonrisa. Pero que esos textos lo van a avergonzar, esos textos lo van a acusar, eso es reprender. Te repito, todo lo que ya te enseñé, mamá, pero además necesitas aconsejar, advertir, reprender. Todo esto, como ya te lo dije, con mucha prudencia, paciencia, amabilidad y fe en la gracia de Dios. Te recuerdo, tu mamá solo eres un monitor, pero no ofenderte. Así como yo, ahorita soy como un monitor, solo estoy comunicando algo, transmitiendo algo. Dios me está usando por su gracia. Entonces tienes que hacerlo con mucha prudencia. Definición de prudencia sencilla. Piensa antes lo que vas a decir o cómo vas a actuar. Eso es prudencia, en una definición muy simple. Paciencia. No es que te estés ahí, ay, me duele aquí el estómago de coraje y me estoy aguantando. No, esa no es paciencia. Paciencia es un aguante alegre que te ayuda el Espíritu Santo para que no te duele el estómago. Amabilidad, pues de manera suave, tranquila. Y sobre todo fe en la gracia de Dios. Fe en la gracia de Dios. Porque lo que le estás enseñando a tus hijos, hijas, tú no lo vas a hacer real en ellos. Es Dios con el Espíritu Santo, por su gracia. Por citarte un texto de advertencia aquí, por favor acompáñenme en tu Biblia a la primera carta de los Corintios 15:33. Repito, por citarte un texto de advertencia aquí para tus hijos o hijas o las mías. Por favor acompáñenme a la primera carta de los Corintios, capítulo 15, verso 33. Voy a leerlo este texto en la versión Dios habla hoy. Si usted tiene otra versión, por favor sígame ahí con su vista. Y dice así este texto: no se dejen engañar. Como alguien dijo, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Te lo vuelvo a repetir, Primera de Corintios 15:33, Dios habla hoy, no se dejen engañar. A ver, ¿para quién es ese no se dejen engañar? Por la enseñanza que estoy dando, pues para tus hijos o hijas. Como alguien dijo, los malos compañeros, sí se entiende la palabra, los malos compañeros, ¿verdad? Los que te dicen vamos al antro, vamos a tomar, veamos esta película y es una película llena de, bueno, ¿para qué le digo, no? De inmoralidades, o hagamos esto, lo otro. Entonces, no, esos son los malos compañeros. Y por eso dice aquí el texto, echan a perder las buenas costumbres. ¿Qué son las buenas costumbres? Lo que a un cristiano, lo que a una cristiana le manda a poner por obra. Lo que a un cristiano o una cristiana Dios le manda a poner por obra. Solo anótalo, porque no necesito leerlo, ya lo he enseñado en más de una ocasión en esta congregación. Proverbios 31, 1 al 9. Proverbios 31, 1 al 9. Aquí hay una mamá que le está diciendo a su hijo en Proverbios 31, 1 al 9 que ni se emborrache ni sea un adúltero. Puede leerlo. Él era un rey. Y le dijo, mira hijo, se llamaba Lemuel. No es de los reyes consumir vino. Aquí se refería al que se emborracha, al que se intoxica de alcohol. No. Y también le decía, no es de los reyes andar con muchas mujeres. O sea, no seas adúltero, hijo. Sé fiel a tu esposa. Eso, mamá, tú lo debes enseñar a tus hijos. Tú lo debes enseñar a tus hijas. ¿Sí sabes cuánto adulterio hay solo en este pueblo, verdad? ¿Sí saben o no saben? Aquí en Ocotlán hay de adulterios como no tienen idea. Mire, mi esposa y yo, por nuestro aniversario de bodas, tenía intención de que, aunque sea una noche, llevarla a un hotel de esos de buen nivel aquí. Dije, te voy a llevar a cenar, pasamos una noche, desayunamos y nos vamos a la casa. Por nuestro aniversario de bodas. ¿Qué cree que me dijeron todos los hoteles? ¿Qué cree que me dijeron? No hay una sola habitación. Yo le dije, caray, ¿cómo que no? ¿Qué cree que me dijeron? Viernes, sábado y domingo está lleno de amantes. Todos los hoteles de Ocotlán. Dije, ¿qué? Mamás, ustedes son las que deben cuidar a sus hijos. Ustedes son las educadoras. Ustedes son las formadoras. Alguien dirá, ¿y que no eso le dijo a mi marido la semana pasada? No, yo no le dije eso a tu marido. Yo le dije a tu marido todo lo que tenía que enseñar, al papá de tus hijos, todo lo que tenía que enseñar.
pero tú eres la educadora, tú eres la formadora. Si alguien dice, ¿y por qué yo? Porque tú eres la que está más con ellos, tú eres la que más pasa tiempo con ellos. Además, pregunto, ¿con quiénes se dirigen más los hijos o las hijas? ¿Con el papá o con la mamá? Dígamelo honestamente. Con la mamá. Yo casi todo el día oigo a mis hijas platicando con su mamá y conmigo, si acaso un mensajito en la mañana, hola papi, buenos días, que te vaya bien. Y en la noche, papi, que descanses. Ya. Yo todo el día digo, no, pues como yo soy el de la chequera nomás, yo soy el de, ¿verdad? No es cierto, amores. Es una broma, preciosas. Pero con mi esposa, no, hombre. Si fuera posible a las 2, 3 de la mañana estaría, mami, ¿qué hago aquí? Mami, ¿qué hago allá? Entonces, mamás, pues sus hijos, sus hijas pasan más tiempo con ustedes. Por favor, aconséjenles. Mire, en la conferencia iba a poner testimonios de mamás malas. ¿Sí sabe que en la Biblia hay mamás malas? Hay un montón de mamás malas que incitaban a sus hijos a hacer el mal. Mamá, si tú eres cristiana, pero ni se te ocurra, ¿eh? Ni se te ocurra. No, tú como mamá cristiana solo debes enseñar lo que es para el bien de tu hijo o tu hija, en todo sentido. Que ya es una jovencita de 25 años, ya hueles a suegra y mira hijo, mira hija, en ninguno de los de la congregación te fijes, puro pobre hay ahí. Y feos para acabarla de amolar. No, no es cierto, Uli, no es cierto, Dani, no es cierto, Chi, no es cierto, Beto. Y otro joven que ande por aquí, Pepe, no, no es cierto. Me resbalé, perdón. No, no. Mira, yo conocí un predicador, por hablarte de él, pero hay un montón, que él se enamoró de una joven cuando él era congregante y se quería casar con ella, pero resulta que él, como no figuraba ahí, el papá le dijo a la hija, no, con este ni a la esquina, ni a Ujier llega, no, no, con este nada. Dice, pero Dios me levantó, me hizo evangelista, hoy soy pastor de 10,000 gentes, me casé con mi esposa, soy muy feliz y cuando me encuentro el papá de la que iba a ser mi mujer me dice, ay, de haber sabido, mi hija se hubiera casado contigo. Dice, viejo interesado. Sí, porque él quería que su hija se casara con un pastor, como si, bueno, ¿por qué digo cosas? Mejor ya no digo más. No, 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 no. No, mamá, no. Tú orienta a tu hija en lo que dice Dios. En cuanto al marido, pues claro, ¿no? Pues checa lo que sea cristiano, checa lo que de veras sea cristiano para que seas feliz con ese hombre. Pero en fin, continuando con la enseñanza, mamás, te animo pues mamá a que dediques tiempo al estudio bíblico si crees que tienes necesidad de más conocimiento bíblico, que probablemente sí, que vayas con Dios todos los días y le digas, Señor, en estos aspectos, en estas áreas de mi vida o aspectos de mi vida, sea como esposa, sea como madre o en lo que es tu trabajo, etcétera, etcétera, puede ser que como es normal, ¿no? Te falte dar testimonio. Bueno, pídele a Dios, Él te va a ayudar. Ahora, mamá, te quiero dar orientación, sobre todo de la que principalmente deben estar instruidos tus hijos. Repito, ahora te quiero dar orientación, mamá, de lo que en lo que principalmente tus hijos tus hijas también preciosas deben estar instruidos o instruidos. Número 1, mamá, enséñale a tus hijos e hijas qué es la Biblia. ¿Cuántas mamás le han enseñado a su hijo qué es la Biblia? ¿Cuántas? 2, 3, 4. Bueno, no se sientan mal las demás mamás, a lo mejor ni jamás habías oído una enseñanza como esta. Dale gracias a Dios, porque el que nos da aquí las enseñanzas es Dios. Bueno, esto es importantísimo, mamá, que le enseñes a tus hijos e hijas qué es la Biblia. Entonces, toma nota, por favor. Diles que la Biblia es una colección de libros sagrados. Diles que la Biblia es una colección de libros sagrados, que en total son 66 libros.
En total son 66 libros. 39 libros del Antiguo Testamento. 39 libros del Antiguo Testamento. 27 libros en el Nuevo Testamento. 27 libros en el Nuevo Testamento. Mamá, dile a tus hijos, por favor, a tus hijas, que ahí van a encontrar las normas o preceptos de Dios para todo en su vida. Te lo vuelvo a repetir. De favor, dile mamá que ahí están, se entiende en la Biblia, las normas o preceptos de Dios para todo en su vida. Tanto en lo individual, es decir, para él, para ella, como en sus diversos deberes. En sus diversos deberes o hacia todos sus semejantes. Diversos deberes o hacia todos sus semejantes. Ahí dile, mira hijo, mira hija, aquí en la Biblia tú vas a encontrar todo lo que ocupes para ti. ¿Qué es una hija? ¿Qué es un hijo? ¿Cómo se comporta el hijo? ¿Cómo se comporta la hija? ¿Cómo es un empleado? ¿Cómo es un empresario? ¿Cómo es un servidor? ¿Cómo es un esposo? ¿Cómo es una esposa? Aquí lo vas a encontrar. Todo lo que tú busques, aquí lo vas a encontrar, hijito, hijita. Así es que te animo a que todos los días estés pasando tiempo ahí. Y sobre todo dile, hijo, hija, ¿qué temas o sobre qué puntos, qué aspectos de la Biblia te interesa para ti en lo personal? Y ayúdale. Cómprate una concordancia, mamá. Te recomiendo la concordancia exhaustiva Strong. Concordancia exhaustiva Strong. Más o menos te va a costar como unos 1,000 pesos. Pero créeme, vale la pena. Ahí vas a encontrar prácticamente todos los textos bíblicos. No están todos, pero ahí vas a encontrar para que si tu hijo dice, mamá, quiero que me enseñes acerca o me digas dónde están los textos bíblicos de los atributos de Dios. Pues ahí te va a aparecer. Quiero que me enseñes, no sé, de diversos temas, porque los hijos preguntan de temas que a veces tú dices, caray, están en la Biblia. Pues agarras la Strong exhaustiva y ahí lo vas a encontrar. ¿Y qué más, mamás? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, para continuar te doy un texto contundente de lo que te dije ahorita, de lo que es la Biblia. ¿Por qué? Por lo siguiente, pero vayamos allá. Segunda epístola de San Pedro, por favor. Capítulo 1, versos 20 a 21. Segunda epístola de San Pedro, capítulo 1, versos 21. Leamos el texto y luego te digo por qué te llevé a este texto. Espero ya lo tengas delante de tu vista. Voy a leer este texto en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice 2 Pedro 1:20, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Verso 21, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Por qué primero leí el texto y luego te explico? Por lo siguiente, mira. En la actualidad hay multitud de adolescentes, hay multitud de jóvenes, varones, mujeres en todo el mundo que dicen, ¿y quién escribió la Biblia? ¿Quién lo escribió? Yo he escuchado a cantantes, esos que casi los escuchan en todo el mundo, cantantes, obvio, no son cristianos, ¿verdad? Y su corazón pues es muy malo. Ellos dicen, ¿y dónde dice en la Biblia que yo no puedo practicar este y otro pecado? ¿O quién manda a decir eso? Y entonces ellos dicen muchas cosas que a veces tus hijas, mis hijas, tus hijos se pueden quedar con ese pensamiento. No, mamá, es muy importante que le enseñes que la Biblia fue escrita por Dios, que la Biblia, el escritor de la Biblia es Dios. Aquí dice en el verso 20, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía, ¿qué quiere decir profecía? Del vocablo griego profeteía. Este vocablo griego quiere decir anuncio o difusión de la mente y consejo de Dios. Repito, profecía, profeteía, anuncio o difusión de la mente y consejo de Dios. No únicamente para hacer saber lo que va a suceder en el futuro, repito, no únicamente,
para hacer saber lo que va a suceder en el futuro, sino la declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales. Repito, sino la declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales. Te pongo un ejemplo. Cuando tú y yo no éramos cristianos, ¿entendíamos lo que era el nacimiento nuevo? Es más, ni lo buscábamos. Alguien usó Dios, nos predicó su evangelio, vino el Espíritu Santo, nos alumbró el entendimiento y captamos. Pues eso es profecía. Y te puedo poner un montón de ejemplos más, pero te sigo enseñando. Dios, a quienes les autorizó para dejarnos un escrito o la Biblia impresa. Repito, Dios, a quienes les autorizó para dejarnos un escrito sobre sus normas o preceptos. Aquí póngame atención, mamá. No lo redactaron como ellos quisieron. Repito, no lo redactaron como ellos quisieron. Hay gente que te dice, lo que dice la Biblia lo escribieron hombres. Lo que dice la Biblia hoy ya no está en el original. Bueno, yo te reto y desafío que aprendas griego y hebreo, por lo menos, que estudies griego y hebreo, por lo menos, y te puedo conseguir una Biblia en griego y hebreo, para que tú mismo verifiques si esa Biblia que tú traes en español, por los que estamos en idioma español, dice lo mismo que la Biblia en hebreo y griego. ¿Me estoy explicando? Porque hay gente que te va a decir, a tus hijos se lo van a decir, a tus hijas se la van a decir. Lo que dice tu mamá no es cierto, lo de la Biblia es mentira. Eso lo escribieron hombres pecadores como tú y yo, le van a decir a tu hijo o hija. Y entonces tu hijo o hija con esta enseñanza tiene argumentos para decir no. No, la Biblia la escribió Dios. Y a quienes Él escogió, a quienes Él quiso en su soberana voluntad, ellos escribieron los 66 libros de la Biblia. Los 66 libros de la Biblia. Ahí dice en el versículo 21, estoy en 2 de Pedro 1, ni por iniciativa ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas, y ellos hablaron de parte de Dios. En tu Biblia, en tu versión Reina Valera, dice que fueron inspirados. Así dice, ¿no? Inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, ahí te voy. La palabra inspirados quiere decir llevados o impelidos. Eso quiere decir. Inspirados quiere decir llevados o impelidos por el Espíritu Santo. Y que quede esto en tu mente, mamá. Esa inspiración divina no vino sobre la mente de Pablo, que escribió 13 cartas. No vino sobre la mente de Moisés, que escribió los primeros 5 libros, de Génesis al Apocalipsis. No vino al libro de Josué, que fue escrito por Josué, o la mente de Josué. No. ¿Sabes a dónde vino esa inspiración? A la letra, a la palabra de Dios. Es decir, Dios cuidó de que su inspiración no viniera a la mente de los escritores, Pedro, Pablo, Lucas, Moisés, Josué, para que no metieran de su cosecha. ¿Me estoy explicando? Por eso cuando alguien profetiza aquí, yo a veces me rasco la cabeza. Yo digo, no siempre, pero a veces yo me rasco la cabeza. Digo, no, le metiste de tu cosecha. Pero está bien, hay que enseñarlos para que se vayan corrigiendo si tienen ese don. Mire, por eso hay tantos problemas hoy en tantas iglesias cristianas que a veces la gente dice, ya no sé ni a quién creerle. Cuando no se tiene temor a Dios y amor a ustedes, para predicarles de manera seria, responsable su palabra. Vuelvo a decirlo, esa inspiración de Dios por el Espíritu Santo a los que escribieron la Biblia, los 66 libros, esa inspiración vino a la letra, a la palabra, no a la mente del autor. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué te estoy diciendo todo esto, mamá? Porque es tu trabajo comunicarle esto a tus hijos. ¿Cuántas mamás tienen hijos ya en secundaria?
¿Cuántos? ¿Cuántos ya tienen en prepa? ¿Cuántos ya tienen en la universidad? ¿Por qué estoy mencionando esos niveles, mamá? Porque es donde más les llueve. Aunque hoy en día, por los libros de texto de primaria, y no me dejará mentir nuestro hermano maestro, director de una primaria que está ahorita y me está escuchando, desde primaria ya les están inyectando lo falso. Por favor, mamá, esto es por amor a tus hijos, por amor a tus hijas, a mis hijas. Enseñémosles. Entonces, continúo. Aquí te doy textos para todavía darte más contundencia en lo que te estoy enseñando. Ve conmigo, por favor, mamá, al libro de Deuteronomio, capítulo 4, y aquí de manera contundente dice que el escritor de la Biblia es Dios y solamente Dios, nadie más. Yo sé que le van a discutir a tu hijo, hija, o a ti misma, mamá, y te van a decir, es que lo escribió Pablo. Bueno, ya ni modos. Ya, sí, bueno, está bien, pues lo escribió Pablo, pero no fue él. Dios le plació al apóstol Pablo que viniera el Espíritu Santo y pusiera en la letra de él, en los preceptos de él, su palabra y la pudiera escribir en las 13 cartas del Nuevo Testamento. Deuteronomio capítulo 4, versículos 9 al 14. 9 al 14, va a leer la Reina Valera, si gusta acompañarme, leemos en voz alta. Dice aquí Deuteronomio 4, 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, Moisés al pueblo de Israel, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, les dice su pastor, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, ¿qué dice Moisés al pueblo de Israel? Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, ahí está Moisés diciendo, Dios me dijo, reúneme el pueblo para que les haga oír ¿qué? Mis palabras. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñaren a sus hijos. ¿Qué dice el versículo 11? Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía, les decía Moisés, en fuego, hasta que en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. ¿Qué dice el verso 12? Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. ¿Qué dice después? Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Verso 14, y él os anunció ¿qué? Su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Verso 14, a mí también me mandó Jehová, dice Moisés, en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Pregunto, ¿en estos textos contundentemente te hablan a ti, mamá, de que es Dios el escritor de la Biblia? Te doy un texto más, un par de textos más. Isaías capítulo 46, versículos 9 al 11. Isaías capítulo 46, versos 9 al 11. Dice Isaías 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos. ¿Qué dice enseguida? Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Qué dice el versículo 10? Que anuncio. ¿Qué es anunciar? Es comunicar, es decir algo. Anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo que mi consejo, mi parecer, mi juicio permanecerá y haré todo lo que quiero. Tú eres nacido de Dios, yo soy nacido de Dios. ¿Por qué seguimos siendo cristianos? Ahí lo dijo. Mi consejo permanecerá. O sea, la palabra de Dios permanece. Los que nacimos de nuevo hace 50 años, 40 años, 30 años, no sé, 5 años, 3 meses. Los que nacimos de Dios, ¿por qué seguimos siendo nacidos de Dios? Porque Él lo dijo, mi palabra, mi juicio permanecerá. He ahí cuando ahí se caen todas esas enseñanzas falsas de muchos pastores que dicen, es que la salvación se pierde. Y un pastor de enseñanza sana le va a decir a ese pastor, a ver,
¿Cómo se va a perder lo que ni siquiera este hombre vivía? No sé si me doy a entender. Hay gente que viene a la iglesia, parece que fuera cristiano, pero resulta que no. Entonces, no. Lo que no se es, no se pierde. ¿Sí me estoy explicando? Lo que no se es, no se pierde. La que es cristiana, el que es cristiano, se podrá ir un tiempo de su congregación, regresar a su misma congregación o irse a otra, pero sigue practicando el evangelio. ¿Por qué? Porque nació de Dios. Estoy poniendo este ejemplo de los muchos que pude haber utilizado para enriquecer más estos sexos. Entonces, mamás, estos, ¿cuáles? Deuteronomio 4, 9 al 14, Isaías 46, 9 al 11. Estos y muchos más textos nos dicen contundentemente que el escritor de la Biblia es Dios a través del Espíritu Santo. De la misma manera, mamás, por favor, enséñenle a sus hijos, a sus hijas, como lo hace su servidor y mi esposa. Enséñenles acerca de quién es Dios. ¿De qué más le tienen que enseñar mamá a sus hijos, hijas? De quién es Dios. Por el tiempo ya no lo voy a leer, pero si lo quieren notar, Éxodo capítulo 3, versículos 10 al 14, Éxodo capítulo 3, versículos 10 al 14, ahí Moisés le dice a Dios, oye, voy a ir con Faraón, y Faraón me va a decir, ¿y de parte de quién vienes? Y Dios le dice a Moisés, dile que yo soy el que soy. Si lo quieres escribir, te lo dejo a tu libre albedrío, mamá. Yo soy el que soy significa el autoexistente o el que existe por sí mismo. Tiene en sí la razón y fuente de su propio ser y no depende de ningún modo de ningún otro ser. Él es Dios. Te lo vuelvo a decir. ¿Qué significa? Yo soy el que soy, el autoexistente o el que existe por sí mismo. Tiene en sí la razón, fuente de su propio ser y no depende de ningún modo de ningún otro ser. Se te fundieron los fusibles, ¿verdad? Así se le van a fundir a tus hijos cuando le enseñes esto. Por eso Dios es Dios. Él es el único Dios. Fuera de Él no hay otro. Todo lo demás son inventos de los hombres. Todo lo demás son claro, por el billete, ¿no? Que ellos han inventado. Y sus dioses de ellos, ¿dónde están? ¿Dónde están esos dioses? El último dios de Jalisco, de los hombres, desde luego, ¿verdad? Está en la cárcel. ¿Sí sabe de quién estoy hablando, verdad? No voy a decir más, ahí disiérnalo. El último dios que inventaron en Jalisco está en la cárcel. De hecho, si lo quiere ver en Televisa, ya hicieron una serie de ese Dios que ellos inventaron. Pero así lo dejo. Pero te digo más, Dios es autosuficiente, todopoderoso, todo suficiente, omnipresente, eterno e inmutable o que nunca cambia. Dile esto por favor, mamá, a tus hijos, hijas, pero por favor diles, si Dios no existiera, nada habría existido. Te lo vuelvo a decir y esto les va a impactar tremendamente para bien. Si Dios no existiera, nada habría existido. Voltea a ver al que tienes a un lado con todo respeto, voltea a ver. Voltéame a ver a mí. No existiríamos. No existiríamos. Ay, me temblaron las piernas, pastor. Porque Él es Dios, por su grande amor, existimos tú y yo. Existe el sol, existe el aire, existe la lluvia, existe el frío, existe el calor, existen las aves, tu automóvil, si tienes automóvil, no sé lo que gustes y mandes. Pero si Él no hubiera existido, nada hubiera existido. Ve el nivel, el tamaño de Dios. Es wow. Por eso cuando vengas a esta congregación te animo, exáltalo, alábalo. Por favor, mamá, confía en Él, confía en Él, confía en Él.
Él, así como te lo vengo describiendo para tus hijos, para ti, ¿quién es? Tu consuelo, tu consejero, tu sustentador, el que te va a defender. No tienes por qué temer nada, mamá. Dios es Dios y Él está con sus brazos abiertos diciéndote, ven mamá, yo te ayudo, yo te ayudo. De todo lo que ya te enseñé, porque es muchísimo lo que necesitaba decirte hoy, de manera más general te lo digo, también instruye a tus hijos, hijas, mamá, sobre la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Enséñale sobre la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, también sobre la persona y operaciones del Espíritu Santo, también enséñale sobre las doctrinas fundamentales del cristianismo. Dile que la salvación solo se obtiene por fe a través de la gracia, necesita arrepentirse y en esos actos, porque son actos que nos corresponde a nosotros, la fe y el arrepentimiento, la gracia es de Dios Padre, en esos actos nace de Él, pero hay muchas doctrinas fundamentales más. Y además, mamá, todo lo que tu hijo, todo lo que tu hija en su caminar diario vaya necesitando, por favor, mamá, enséñale. Y tú vas a tener un hijo o una hija fuerte o vigorosa espiritualmente. Repito, si tú enseñas todo esto y tu hijo o tu hija lo recibe, porque esa es otra, esperemos que sí reciba todo lo que te estoy enseñando, tu hija, hijo, ella o él van a ser fuertes o vigorosos espiritualmente. Te muestro un hijo aquí en la Biblia de estos hijos que cómo satisfacen, cómo hacen felices a sus papás. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículos 1 al 10. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículos 1 al 10. Dice el verso 1, voy a leer en la Reina Valera, si gusta acompañarme en voz alta. Dice que reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Sigo leyendo. Dice, y puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo ¿qué? En los primeros caminos de David su padre, cuando David era un hombre íntegro. Dice, y no buscó a los Baales, es decir, a los dioses falsos, sino que buscó ¿quién? Al Dios de su padre. ¿Y dónde anduvo Josafat? En sus mandamientos y no según las obras de Israel. Verso 5, Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová. ¿Y qué hizo Josafat? Quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Ahí daban honor los judíos religiosos a figuras que nada que ver con el Señor. Verso 7, al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benjail, Abdías, Zacarías, Natael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Verso 8, y con ellos a los levitas Semaías, Netaías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Verso 9, y enseñaron en Judá teniendo consigo ¿qué? El libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando el pueblo. Verso 10, y cayó el pavor o temor de Jehová sobre todos los reinos u otros países de la tierra en que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. ¿Quiere usted tener un hijo así? ¿Quiere tener una hija así? Que sea un hijo, una hija piadoso. Una hija, un hijo piadoso es un hijo, una hija que tiene asegurada la prosperidad. Pero no se vaya con la prosperidad económica, ¿eh? Es un hijo, una hija que está próspero espiritualmente. ¿Cuántas mamás sin que levanten su mano quieren hijas o hijos que las respeten, mamá? Quieren hijos o hijas que se sometan a ustedes. Quieren hijos o hijas que les den satisfacciones. Quieren hijos o hijas que para todo, sí mamá, sí mamá, sí mamá, o casi para todo. ¿Cuántas mamás quieren esto? Pues necesitas hacer lo que ya te enseñé. De ahí brotan los buenos y las buenas hijas. De ahí. Fuera de ahí no hay. No hay hijos buenos, no hay hijas buenas. Animo en esta congregación, creo que ya hay 4 o 5 bebés. Hay 4 o 5 bebés ya que nacieron en, no sé, de un año para acá. Mamá, por favor, ya olvídate de tu telenovela favorita, olvídate de tu serie favorita,
Ya, por favor, mamá, apaga tu celular, todo lo que te distrae. Y dedícale un buen tiempo a tu bebé. Pero si tú tienes un niño, una niña de 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, tú tienes un adolescente de entre 12, 13, 23 años, más o menos 21, 23 años, que es la adolescencia, tú tienes un hijo, una hija, joven, adulta en tu casa, mamá, es tiempo de trabajar. La enseñanza ya está, ¿o no? Ya está la enseñanza, mamá. Ya es que tú, por favor, te pongas a trabajar. No te voy a obligar. Mi trabajo es animarte. Mi trabajo es exhortarte, es animarte. Eso quiere decir exhortarte. Pero ya está en tus manos. Entonces, mamá, si haces bien tu trabajo, como Dios te lo ha venido enseñando aquí con la escritura, si haces bien tu trabajo, y tus hijas o hijos no desprecian tus enseñanzas, tus consejos, tus advertencias, tus motivaciones a que busquen de Dios, se llenen de Dios, mamá, te aseguro que vas a tener hijos o hijas maduros en fe hacia Dios. Te lo aseguro, tus hijos, tus hijas van a ser maduros en fe hacia Dios y a cada uno de sus mandamientos. Entonces, no te van a dar dolores de cabeza, mamá. Estén en la universidad, incluso trabajen fuera de la ciudad donde tú vives, mamá, no te van a dar dolores de cabeza, no te van a dar malas noticias de que, mamá, fíjate que me voy a casar con este hombre, no es creyente, pero tiene harta lana, sin ofender a nadie. Mamá, me voy a casar con esta mujer porque está bien bonita, no es cristiana, pero está bien bonita, mamá. No, mamá, tu hijo se va a casar con una mujer que teme a Dios. Tu hija, mamá, se va a casar con un hombre que teme a Dios. ¿Me estoy dando a entender? Y así infinidad de satisfacciones. Va a estar preocupada por ti, mamá, en tu edad de vejez, te va a cuidar. Yo sé lo que te estoy diciendo, te va a cuidar, se interesa por ti y muchas cosas más, mamá. Pero se necesita hacer este trabajo. Y mientras los tengas en casa, tus hijos, hijas, mamá, tú vas a vivir en paz con ellos o con ellas, vas a vivir en armonía con ellos, con ellas. Mamá, vas a atraerte a ti muchas satisfacciones, mucho contentamiento. No sé si me llevó 1 hora o más solo enseñarte la parte espiritual. Y creo que todavía me quedé corto, pero esto es lo que el Señor me dio para ti, mamá, con mucho amor y mucho cariño, para ayudarte. Y no te olvides, mamá, tu testimonio, tu vivencia diaria, en casa, fuera de casa, tiene que ser semejante a lo que estás enseñando. De lo contrario, lo que ya enseñé no funciona. La razón, nuestras hijas, nuestros hijos se dan cuenta. ¿O no, mamá? ¿Se dan cuenta, hijos? ¿Se dan cuenta, hijas? ¿Cómo somos los papás? ¿Las mamás? Te lo vuelvo a decir, mamá, tus hijas, tus hijos, mamá, se dan cuenta si tú estás mostrando el carácter de Cristo, si tú estás manifestando los preceptos de Dios. Ellos se dan cuenta. Y tú les puedes aconsejar bien, pero ellos no los reciben. No, así como es mi mamá. No. Primero que lo viva ella. No debe ser así, hijos. No debe ser así, hijas. ¿Sí me di a entender, hijos, hijas? No tiene que ser así. Imagínense cuando yo nací de Dios, cuando yo acepté de Jesús, mi papá andaba con un montón de mujeres y de borrachote. Y me hablan de Cristo. Y yo hubiera dicho, no, hasta que mi papá deje de tomar. Hasta que mi papá trate bien a mi mamá, pues nunca nazco de nuevo. Ay, me voy al infierno. Aguas, hijos. Si ustedes no tienen una mamá así, con todo respeto para su mamá, ustedes sí vivan el evangelio. De todo lo que enseñé aquí, tomen nota y ustedes sean autodidactas. Y eso les va a bendecir a ustedes. Y a lo mejor después tu mamá diga, ay, me desafían los testimonios de mis hijos, me desafían los testimonios de mis hijas. Ahora me doy cuenta que ellos son cristianos. Y tu mami a lo mejor en ese momento se arrepiente y nazca de Dios. Gloria a Él. Dije esto antes de terminar. Concluyendo, mamás, ¿quién dice la Biblia? O mejor vamos allá, para no... Le iba a decir, ¿quién dice la Biblia
que fue el maestro o maestra de Timoteo, pero mejor vayamos allá. Segunda carta a Timoteo, por favor. Ya estoy terminando. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 14, 15. Me espero para que juntos leamos. Dice, segunda de Timoteo 3, 14, estoy en la Reina Valera. Dice, pero persistir es mantenerte tú en las cosas que has aprendido o que tienes conocimiento, y te persuadiste o que tienes firme convicción, sabiendo o conociendo de quién que has aprendido o has sido instruido. ¿Qué dice el verso 15? Y que desde la niñez, es decir, desde que naciste hasta que llegaste a la adolescencia, has sabido, te has enterado de las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo era la fe de las maestras de Timoteo? Segunda de Timoteo 1:5. Segunda de Timoteo 1:5, por favor. Vayamos allá juntos. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Leamos juntos, por favor, en voz alta. Estoy en la Reina Valera. Dice, trayendo a la memoria, dice Pablo, o acordándome. ¿Qué dice enseguida Pablo? La fe no fingida que hay en ti, le dice a Timoteo. ¿Qué dice después Pablo? La cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Me voy por partes. ¿Qué quiere decir fe no fingida? Del vocablo griego anupokritos con K, significa con doblez, con simulación, con falsedad. No fingida, anupokritos, con doblez, con simulación, con falsedad, sino sincera, o que no llevaba máscara alguna, sino sincera, o que no llevaba máscara alguna. ¿Cómo era la fe de su abuelita de Timoteo? ¿Cómo era la fe de la mamá de Timoteo? Fe en Dios, fe en los mandamientos de Dios. ¿Cómo era la fe? Amadas mamás, tanto la abuelita de Timoteo como la mamá de Timoteo mostraban en todos sus actos, es decir, cuando hablaban, cuando actuaban, etcétera, etcétera, hacían algo, tanto Loida como Eunice mostraban en todos sus actos cada uno de los preceptos de Dios, cada uno de los preceptos de Dios. Finalmente, mamás, fue a través de la mamá y la abuelita de Timoteo que él conoció de Dios. ¿Por medio de qué? De la instrucción de ellas, pero también de su buen ejemplo. ¿Cómo aprendió Timoteo? A través de la instrucción de ellas, pero también a través de su buen ejemplo. Oremos, mamás. Si gusta de pie, como guste. Si quiere ponerse de pie, oramos de pie. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por este cuidado que tú tienes de tu iglesia. Hoy en particular, este cuidado que tú tienes de cada mamá que se reúne en esta congregación, o de cada mamá que nos está viendo y escuchando por internet. Te agradezco, Padre. Usted, mamá, usted recibió el mensaje, dígale gracias, Padre. Si usted nunca había oído nada de esto, usted dígale gracias, porque yo nunca había escuchado una enseñanza como estas. Nunca me habían instruido con la instrucción que hoy estoy recibiendo, o que yo recibí hoy. Y de lo que usted escuchó, mamá, sincérese con Dios. Dios no la condena, Dios no condena a nadie. Este es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la misericordia, este es el tiempo de la bondad de Dios. Si usted es una mamá que no había enseñado, ¿verdad? Por las razones que sean, no es para culparla, no es para que se sienta culpable, simplemente es para que le diga: Señor, yo necesito de ti, ayúdame, yo necesito de ti. Quiero ser una mamá como la que tuvo Timoteo, Señor. Quiero ser una mamá que en primer lugar ame a mi hija, ame a mis hijas, ame a mi hijo. Quiero ser una mamá diligente en enseñar tu palabra, con mi boca, pero también con mi testimonio. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego, por favor, yo te suplico, por favor, que me ayudes.
Si está ahí tu esposa, esposo, si está ahí la mamá de tus hijos y estás de acuerdo conmigo, pon tu mano ahí, ora por ella. Dile: Señor, yo bendigo a mi esposa, yo bendigo a la madre de mis hijos, hijas. Yo te pido por favor para que tu gracia lo derrame sobre ella. Ayúdale a mi esposa, Señor, madre de mis hijas o mis hijos, para que ella sea una mamá así como dice tu palabra. Una mamá que sea de bendición para nuestros hijos o nuestras hijas, Señor. Yo bendigo a mi esposa y te pido una bendición para ella. Y es más, gracias te doy, Padre, por mi esposa. Gracias te doy, Padre, por la madre de mis hijos o hijas. Gracias, y gracias por todo lo que hoy nos viniste, Señor. En Cristo Jesús, Señor. En Cristo Jesús, Señor. Que lo lleven en práctica, Señor, para que guíen, Señor, a sus hijos. Amén. Voy a darle un fuerte aplauso a Él. Gracias. Gracias, Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Cuídense mucho, con esto quedamos despedidos. Cualquier cosa, aquí estamos, ¿verdad? Y si Dios quiere, si Dios nos presta vida, nos vemos el miércoles. Hasta luego, que tenga buen día.